Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de bienestar. Yo soy Carolina Jiménez, soy guía de bienestar y maestra de autoconocimiento y hoy quiero hablar de un tema muy importante que es el tema del balance. ¿El balance entre qué? Entre el equilibrio femenino y el equilibrio masculino, que son bases de lo que nosotros somos como seres humanos. Todos los seres humanos, todos, independiente de su género, de su raza, de su lenguaje, de lo que sea, todos tenemos un equilibrio femenino y un equilibrio masculino. Y cuando nos vamos para uno de los dos extremos, entramos en caos o entramos en dificultades o en desbalance en general. Cualquier extremo es malo y el ideal es que lleguemos a un punto de equilibrio en donde nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, nuestras acciones masculinas, nuestras acciones femeninas coincidan y estén en equilibrio, sin carencia y sin exceso, que es lo más importante. Yo siempre lo repito y es que la palabra clave para el bienestar es el balance. En este caso es el balance entre esas dos energías, esos dos espacios diferentes que habitamos como humanos, que son el femenino y el masculino. Pero ¿a qué se refiere eso? No se refiere a que yo sea mujer o a que yo sea hombre, se refiere a lo que conlleva esa energía. Entonces quiero hablar primero del tema por un lado femenino, a qué se refiere la energía femenina, de qué estamos hablando en este sentido y lo tengo como dividido en términos hormonales primero, en términos del arquetipo, de lo que significa, las virtudes de este equilibrio de este lado y también qué pasa cuando ese equilibrio no está siendo bueno y balanceado y se va al caos. Y lo mismo voy a hacer con el lado masculino, en términos de hormonas, de arquetipo, de virtudes y cuando está en descontrol. ¿Listo? Entonces voy a empezar por el lado femenino. En términos femeninos estamos hablando de un arquetipo que es la creación, que es la madre. No porque seamos mamás, sino que es un arquetipo que está relacionado con la matriz. Entonces, la matriz es un órgano creador. Es un órgano que despliega creación y que despliega amor y por lo tanto, por eso se habla como de la madre, del arquetipo de la madre. No es que seamos madres y que un hombre que tiene energía femenina tenga matriz o que tenga como ese arquetipo de la madre. Es simplemente una forma de definirlo desde estos procesos arquetípicos. Ahora, si hablamos en términos ya más femeninos en cuanto a las hormonas, estamos hablando de que las mujeres producimos más estrógenos que los hombres, pero no significa que los hombres no tengan esa hormona. Los hombres también tienen esa hormona, pero la tienen en cantidades más bajas. Nosotros estamos expuestos por igual a esas hormonas cuando somos un embrión y nos estamos formando, pero cuando se desarrolla el género, el sexo, perdón, entonces ahí hay más liberación de cierta hormona. Cuando nosotros nos desarrollamos como una mujer, entonces tenemos más estrógenos en términos físicos. Los estrógenos, pues básicamente nos sirven a las mujeres para el ciclo menstrual, nos sirven son liberados a través de los ovarios, obviamente de los ovarios y en general los estrógenos a todos los humanos nos sirven para mejorar el sueño, nos sirven para tener una mejor fuerza ósea. Son hormonas que nos sirven para eso y por supuesto también nos sirve para mejorar el ánimo. Entonces todos estamos expuestos a él, pero en diferentes cantidades, ¿sí? En términos de las virtudes del equilibrio femenino, encontramos varias, se las voy a enumerar aquí en forma más fácil, que son, por ejemplo, virtudes como la intuición, que ya en otro video les hablé de la intuición, que es un sexto sentido, que no significa que los hombres no lo tengan, sino aquellos que están en solo extremo masculino pierden como la cercanía a su intuición. ¿Sí? Y lo mismo pasa si una persona está en desequilibrio femenino, tampoco va a ser conectada con su intuición. Estas virtudes que les voy a nombrar es cuando específicamente esa persona tiene
un equilibrio femenino y tiene mucha energía femenina, pero en equilibrio, no en caos, en equilibrio. Cuando uno está en equilibrio con su energía femenina, que es la creación, que es la creatividad, que está relacionado con el arquetipo de la madre, que es creadora, cuando uno está en equilibrio, tiene estas virtudes. No necesitas tenerlas todas para que estés en equilibrio, pero si estás en equilibrio, sí las tienes. Y se notan y se destacan y tú te destacas por ellas. Entonces, además de la intuición, está, por ejemplo, la imaginación, la creatividad, todo lo que es la compasión, que yo siempre he dicho que la compasión es el paso previo al amor. Si uno puede ser compasivo con cualquier ser, empezando por uno mismo, forja un amor fuerte y sano. Entonces, esto viene de acá. Otra virtud muy importante que hay desde el lado femenino, desde la energía femenina, es la conexión con la emoción. Porque nosotros, o sea, toda esta energía femenina está más dada hacia el amor, hacia la emoción. Estamos más conectadas con las emociones. Por lo general, las mujeres estamos más en energía femenina que masculina porque estamos más conectadas con la emoción. No significa que todas. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo era más de energía masculina que energía femenina y no tenía tanto esa conexión y ahorita ya vamos a ver qué es estar en energía masculina. Después lo fui equilibrando, pero pues no estaba en energía femenina, entonces no estaba tan conectada con mis emociones, aunque por ejemplo sí estaba más conectada con la intuición, entonces no significa que no tengamos ninguna de esas por estar más equilibrado hacia el otro lado. La abstracción, el fluir y la imaginación son virtudes que vienen del equilibrio femenino. Y hay una cosa muy, muy importante sobre el tema del amor que se me olvidó decirlo hace un momento, y es que en la energía femenina, el amor se da más hacia los otros, hacia los demás. Entonces, por eso este arquetipo de la mamá, las madres siempre son más el amor hacia el otro, hacia los hijos, el cuidado hacia los hijos. Las características más fuertes de la energía femenina que podríamos como englobar es la capacidad de escuchar y de entender al otro. Y eso está muy asociado con el amor hacia los otros. Entonces, esas es como las virtudes más fuertes de la energía femenina. Y cuando la energía femenina está desequilibrada o cuando está en caos o cuando no desarrolla las virtudes pero está en energía femenina extrema, entonces desarrolla dificultades que son enfermedades, que pueden ser enfermedades físicas o pueden ser trastornos psicológicos o trastornos emocionales, porque hay un desequilibrio. Entonces, ante cualquier desequilibrio, ya sea por extremo o por carencia, se va a generar alguna dificultad, ya sea física, mental o emocional o de algún tipo. Entonces, por ejemplo, cuando una energía femenina está en caos, entonces es una persona muy inmadura emocionalmente, ¿cierto? Es una persona un poco histérica. Entonces, no sé si han visto estas mujeres, por eso suele ser más de la mujer, pero también hay hombres así. Pero hay muchas mujeres que para que les presten atención o cuando se sienten vulneradas o se sienten atacadas o sienten que algo no está siendo justo o lo que sea, reaccionan más con histeria. Entonces te grito y entonces de hecho se dice que la cantaleta la hacen las mujeres. No, no son las mujeres. La cantaleta o el grito o la histeria está más dado a cuando estamos en la energía femenina. ¿Sí? Cuando estamos en energía femenina desequilibrada, en caos, entonces nos podemos llegar a comportar de esta manera. Por ejemplo, otra cosa que pasa es que hay manipulación, hay mucha manipulación afectiva de tipo emocional cuando hay un caos femenino. Hay mucha manipulación. Esta manipulación se suele hacer por lo general a través del victimismo y desafortunadamente yo he visto, no quiero entrar en temas sociales y eso, pero es que es inevitable darse cuenta que muchas mujeres están en caos femenino, de energía femenina, pero en un caos terrible y utilizan la victimización y la histeria para afectar a otros y para manipular a otros. Entonces, en las relaciones de pareja, por ejemplo, es cuando más se nota, pero no es en el único ambiente o en el único tipo de vínculo que sucede.
Y aquí estoy hablando del caos cuando el caos ataca, ¿no? Cuando es a la defensiva y cuando, ¿sí? Pero también hay un tipo de caos en el que la energía femenina se vuelve muy pasiva, muy pasiva. Por lo general, cuando hay un desequilibrio en esta energía, las mujeres, por ejemplo, o los hombres que estén en desequilibrio, en exceso en esta energía, se vuelven codependientes, muy codependientes. Entonces dependen de cualquier otra persona para ellos estar bien. Sienten que la única manera de estar bien es con el otro. Y si el otro no está, entonces me falta y entonces yo no puedo y entonces yo no soy capaz. Entonces es o mucho ataque o mucha cohibición y no soy capaz de soltarme. ¿Por qué hay tanta codependencia? Porque hay falta de amor propio, porque el amor se lo da a los demás, no a sí mismo. Entonces, eso es una de las características. En términos de trastornos psicológicos, por ejemplo, estas características que estoy describiendo, que son características, pues como a nivel general, algunas de estas características se dan en el trastorno límite de la personalidad o conocido también como borderline. Y la mayoría de población que ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad o trastorno de borderline son mujeres. Entonces no es casualidad y es porque, pues por lo general, es más habitual que se den las mujeres que se den los hombres, ¿sí? Aunque estemos en energía femenina sin importar nuestra condición, ¿no? Entonces, esas son algunas de las enfermedades o trastornos o dificultades que se dan en el caos y genera pues obviamente muchas problemáticas con la misma persona y con los demás. ¿Sí? Genera mucho caos en las relaciones, genera mucha dificultad en su relación consigo misma y con los demás. También en las personas que sufren, por ejemplo, de depresión y están más en una energía femenina, desde la depresión en energía femenina, eso se ve como más o menos baja de emoción, como que me resguardo, como que me encierro, como que necesito la atención del otro, otra vez como la codependencia, ¿no? Pero se ve más en el ánimo, en el estado del ánimo. Entonces es muy fácil ver cuando una persona está deprimida y que es una persona de baja energía femenina o en caos femenino, porque se le nota mucho en su emoción que está triste, que está melancólica, que está reservada, que se aleja, que se nota mucho. Ahorita les voy a decir cuál es la otra parte cuando es en el masculino, cómo se ve la depresión en el masculino. Entonces, eso es en general como el lado bueno y el lado no tan bueno. Ahora, en términos espirituales, en términos más esotéricos, esta energía femenina se representa en el yin, de la figura del yin y el yang. Esta es la energía yin y esta energía está asociada con la luz, con el yin. Y esta energía es la energía interior, es la energía que está dentro de mí, que es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Esta es la energía yin. Y cuando está bien la energía yin, pues son luz, son personas llenas de luz, son personas, en especial son personas sanadoras, son personas que tienen la capacidad de dar amor, de ser compasivas, de sentir que uno se siente como recibido, acogido, cuidado, apoyado. ¿Sí? Porque esas personas que tienen este equilibrio, no es solo que estén para el lado, no, que tengan este equilibrio, pero también tengan el masculino. Ahorita les voy a explicar bien el otro para que lo logren entender. Entonces son personas que son como luz. Hablaba hace poco con una colega y le decía yo que siento que las personas que están en equilibrio femenino o que están en equilibrio en general, o sea, tanto de femenino como masculino, son personas bonitas, o sea que, y no me refiero a lo físico, no me refiero a apariencias físicas, no, me refiero a que tú las ves y dices, oye, esa persona es como muy bonita, esa persona como que tú la sientes muy acogedora. Y lo que pasa es que, y ahí de pronto, no sé si a todos nos ha pasado, que vemos las fotos de alguien y como que vemos que sus ojos brillan, como que están iluminados, como que son luz. Entonces, cuando este equilibrio está muy bien establecido, cuando estamos llevando nuestra parte femenina, nuestra energía femenina de manera correcta, estamos en ese yin, o sea, en esa luz del yin y el yang. Entonces, eso es más o menos en general el tema de la parte femenina.
Ahora vamos a mirar el lado del equilibrio masculino. El equilibrio masculino, pues primero tiene que ver con las hormonas, que es la testosterona, es la principal hormona que está relacionada con todo lo que tenga que ver con el desarrollo masculino como tal. Y lo que les digo, todos estamos expuestos a la testosterona, todos tenemos testosterona, pero los hombres se desarrollan como hombres porque tienen mayor exposición de testosterona en el útero cuando se están desarrollando como hombres, ¿sí? Por eso es que digamos que ellos tienen diferentes maneras de actuar, son más activos, más físicos, y es gracias a la testosterona. Si yo soy una mujer que soy muy física, me gusta la actividad, entonces es muy probable que esté más expuesta a la testosterona que otras mujeres, ¿sí? Y cuando cualquier humano tiene testosterona y nos sirve para la libido, o sea, la testosterona aumenta nuestro libido, la testosterona nos hace mejorar nuestra masa corporal y también nos hace mejorar la masa ósea. Por ejemplo, el estrógeno fortalece el sistema óseo, pero la testosterona hace que nuestra masa ósea sea más fuerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que sufren de osteoporosis es porque no tienen suficiente estrógeno. No es que les falte testosterona, sino estrógeno. Entonces, por ese lado de las hormonas. A nivel arquetípico, en la energía masculina es el padre, ¿sí? Es el padre. Pero no en términos de que sean papás, otra vez, sino que el padre se refleja en un patrón. Y el patrón es como el que piensa las cosas, las organiza y las ejecuta, ¿sí? Piensen en el patrón. Los padres, los buenos padres con buena energía, por ejemplo, se encargan de que el hogar funcione de manera correcta. La madre crea el hogar, el hombre lo organiza y hace que se mantenga. Entonces, por eso el arquetipo es el del padre, del patrón, ¿sí? En términos, pues, arquetípicos como tal. ¿Cuáles son las virtudes generales de la energía masculina? Pues si estamos hablando del tema de la mente, si estamos hablando de la razón, del orden, entonces las virtudes generales pues serían esas: ser capaz de ser ordenado, de ser ejecutivo, de tener liderazgo, de poner en práctica, de dar dirección. ¿Qué otro? Por ejemplo, tener fuerza de voluntad es muy del hombre. Yo generalizo las virtudes del hombre desde la función ejecutiva, que es la capacidad que yo tengo para empezar, mantener y terminar una actividad. O sea, es una función ejecutiva. Los grandes ejecutivos del mundo, por eso se llaman ejecutivos, porque tienen la capacidad de administrar eso de manera adecuada, de organizarlo paso a paso sin dejar nada suelto. Entonces yo como que generalizo la virtud de la energía masculina en esa función ejecutiva de organizar y ejecutar correctamente. Y también hay una palabra clave para mí de la energía masculina y es la disciplina. Los que están en energía masculina sana, acuérdense que las virtudes solo vienen desde cuando están sanos. Esos que están en energía masculina sana son personas muy disciplinadas, son personas disciplinadas. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la capacidad que yo tengo para organizarme a mí mismo y cumplir lo que tengo que cumplir, o sea, el orden y la práctica. Porque esta energía masculina no es solo de ordenar, sino sobre todo es de hacer, hacer. El que está haciendo y el que está ejecutando es porque está en buena energía masculina, porque está en equilibrio de energía masculina. Y la persona disciplinada, ¿por qué es tan disciplinada? Porque no se quiere faltar a sí mismo, porque no quiere romperse compromisos que se ha puesto, porque no se quiere como fallar a sí mismo. Y aquí viene para la parte del amor, y es que en el tema de la energía masculina, el amor es propio, es hacia adentro. Entonces, los hombres más energía de amor propio, las mujeres más de energía de amor a los demás, ¿sí? Entonces, este amor propio hace que sean muy disciplinados y no se fallen en sus propios compromisos que se han puesto. ¿Qué pasa cuando esta energía masculina entra en caos o cuando se va al extremo? Cuando una energía se va al extremo, pierde la virtud y se convierte en dificultad, se convierte en incompetencia.
Entonces, y genera dificultades tanto personales como con nosotros. Aquí cuando se pierde el control de las virtudes masculinas, lo que hace es que en vez de ser ordenados y líderes y guías y de ejercer de una manera adecuada, entonces se vuelven bárbaros completos. Entonces son tiranos, son egocéntricos. Digamos que la principal dificultad del hombre o de la energía masculina, perdón, cuando está en caos es el ego. Eso es como que lo que más engloba y el de la mujer es la codependencia, pero en el hombre es el ego. Perdón, en la energía masculina es el ego. Es que casi siempre son más los hombres los que lo tienen, entonces como que tiende uno a generalizarlo, pero no. No depende del si es hombre o mujer, en general las personas. También son muy controladores, entonces todos son intransigentes, que es la intransigencia es esa debilidad que hace, o esa incompetencia que hace que yo diga que las cosas se tienen que hacer como yo digo, como yo quiero y en el momento que a mí se me parezca lo mejor. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que ser a mi manera y de mi forma. Entonces, eso se ve mucho, por ejemplo, en los jefes o en los padres que no están en un equilibrio masculino y entonces son los que mandan, los que gritan, los que así uno lo haya hecho, no lo hiciste como a mí me parecía y como yo quería, entonces no sirve, así lo hayas hecho. No funciona porque no lo hiciste como yo quería. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tienen falta de empatía, tienen una falta de empatía grandísima. No son capaces de entender también al otro, ni de ser compasivos, ni de entender, entonces por eso se vuelven así. Eh, por ejemplo, también son hipermaterialistas. ¿Qué significa hipermaterialista? Que lo único que importa son los logros materiales. Que tenga el mejor carro, que yo ya tenga mi casa, que yo tenga el mejor trabajo, que yo sea el que más gane dinero, que mi valor depende del dinero que yo gano, que yo puedo estar súper mal por dentro y sentirme mal y en vez de pagar para ir a una terapia o para ir al médico o para estar mejor yo, entonces me compro el smartwatch de la última tecnología, el último celular, o sea, todo el tiempo hacia afuera, a demostrar hacia afuera lo que me está haciendo falta dentro. Y desde la psicología, uno de los trastornos asociados al caos masculino es el narcisismo, que pues es falta de empatía, exceso de egocentrismo y toda esa intransigencia, ¿no? Y toda esa manipulación mental, porque eso es otra cosa que tienen, y es que el caos de la energía masculina también manipula, pero manipula intelectualmente. ¿Por qué? Porque son mente, son razón. Entonces no van a manipular como la energía femenina a través de la emoción, sino a través de la razón. Entonces la manipulación es mental, es a través del intelecto y de hacer dudar del intelecto y de las capacidades del otro. Entonces, esas son claves, todas estas son también características típicas de los narcisistas. No estoy diciendo que si uno tiene esos indicadores es narcisista, no. Para ser narcisista, diagnosticado como narcisista o en el caso de la energía femenina como borderline, hay que hacer pruebas psicológicas, hay que hacer diagnósticos. Uno no se puede andar autodiagnosticando de cualquier cosa y de hecho es un video que tengo también y es de no se estén autodiagnosticando por lo que sale en internet o por lo que leen. No significa que si tienen esas sean narcisistas, pero sí suelen ser características que agrupadas y cumpliendo una serie de indicadores pueden llegar a ese diagnóstico. Y en algunos casos pues ya se vuelven psicopatías, ¿sí? De un psicópata, un sociópata, un disocial, un negativista, o sea, tienen estas características que son propias del desequilibrio de la energía masculina. Y en términos de depresión, que les dije que lo iba a comparar, en términos de depresión, la depresión en la energía masculina no se ve tanto como en la emocionalidad, porque los hombres que están deprimidos y son de mucha energía masculina no se muestran tristes, se muestran activos, se muestran fuertes, se muestran como, ay no me pasa nada y yo no siento nada. Pero en la depresión de este tipo de personas es más con pensamientos de muerte.
con pensamientos de atentar contra su vida y pensamientos muy asociados a la muerte. Y de hecho, estadísticamente, son los hombres que son los que más tienen energía masculina por lo general, los que se suicidan. ¿Sí? Los que intentan y se suicidan. En cambio, las mujeres en menos proporción se suicidan y en mucha menos proporción en más proporción lo intentan, pero es solo intento sin llegar a culminarlo, porque lo hacen solamente por la emocionalidad. Entonces, aunque puedan tener el mismo trastorno personas de diferentes energías, digamos, la depresión se evidencia de manera diferente de acuerdo a la energía. Entonces, obviamente esto es como una generalidad, ¿no? Así tratando de hacerlo muy general. Y cuando realmente la energía masculina está equilibrada, cuando reconoce también el otro lado que es la energía femenina y logra estar en este equilibrio y en ese balance, la energía masculina es maestra. Porque claro, como son mente y si tienen bien desarrolladas sus virtudes, entonces se convierten en maestros. Son especialistas en enseñar, en guiar, son grandes, grandes líderes, tienen un poder de ejecución magnífico, como que nada de lo que se propone les queda grande. Entonces ellos ayudan mucho a resolver al otro. Entonces son estas personas que uno siente más atractivas. O sea, si el otro era más bonito, este es más atractivo porque tú sientes que tiene esa fuerza, que tiene ese empuje que te va a ayudar, que te va a enseñar, que te va a guiar y que te va a ayudar a estructurarte mejor para hacer mejor las cosas. Entonces, si las personas cuando deciden ser padres o madres entendieran en cuál de sus energías están y cuál les falta y cuál hay que mejorar y cuál les sobra un poquito, podrían ser los mejores padres y las mejores madres sin importar de cuál sea la energía, ¿no? Puede que el papá tenga la energía femenina y la mamá la energía masculina, que por ejemplo ese era mi caso. Yo era la energía masculina y yo siempre pues andaba más con energía femenina en parejas. Pero cuando ya uno lo logra equilibrar, sin importar que uno siga siendo más masculino que femenino, es buscar el equilibrio con el otro y se generarían como vínculos familiares y crianzas mucho más estables, mucho más balanceadas. Entonces, pues bueno, esto es como en términos generales el tema del balance femenino y masculino. Todos necesitamos estar balanceados, pero no podemos estar balanceados si no sabemos en cuál de las dos energías estamos más inclinados, cuál nos está haciendo falta y cómo equilibrarla. Y hay muchos ejercicios para equilibrar las energías. Hay muchos ejercicios, ustedes pueden buscar en YouTube, en Internet y hay muchos ejercicios para equilibrar las energías. Si a mí me falta el masculino, ¿qué puedo hacer? Si me falta el femenino, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas. Entonces, la invitación es a que se evalúen desde una autorreflexión, una introspección, también que miren cómo son sus relaciones y cómo interactúan con los otros para que vean para qué lado van más, de cuál de las dos energías y trabajen para que estén más equilibrados, ¿sí? Esa es la idea. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden que la sabiduría y el poder está dentro de cada uno de ustedes. Solamente necesitan escucharlo y actuar. Chao, chao.